Bienvenidos a este video explicativo de las medidas de tendencia central media aritmética, mediana y moda para datos no agrupados. Las medidas de tendencia central, media, mediana y moda son medidas estadísticas que representan a un conjunto de datos. Van a permitir describir o analizar el comportamiento de la variable de estudio. Todos los datos del conjunto pueden ser obtenidos a través de conteo o utilización de instrumentos de medición. Asimismo, se puede describir el comportamiento, tendencia o inclinación de los valores del conjunto a través de estas medidas de tendencia central. E incluso un conjunto de datos representado por una medida de tendencia central puede ser comparado con otros conjuntos de datos y sus respectivas medidas de tendencia central. Es decir, desde que sean comparables, las medidas de tendencia central van a permitir, en cierta forma, comparar las tendencias de un conjunto o un subconjunto de una población con otro subconjunto de otra población o dos poblaciones distintas en las cuales se esté estudiando el mismo fenómeno o la misma variable y que en cierta forma nos permita en cierta forma obtener alguna conclusión o que sirva para tomar alguna decisión de continuar con otros estudios más específicos. El valor de las medidas de tendencia central puede representar las siguientes situaciones. Puede representar el valor de la medida de tendencia central, un centro, en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Es decir, sería como el valor que representa todos esos valores. Entonces, en este caso, hablamos del promedio del conjunto de datos, ¿cierto? Y otra situación que permite representar la medida de tendencia central es el que conocemos como la moda, es decir, es el valor más frecuente o presente en el conjunto de datos. Y una tercera medida de tendencia central es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. En este caso estamos hablando de la mediana. Cuando tenemos el conjunto de datos de forma ordenada, establecemos cuál sería el centro o la posición central, el valor del centro de esa serie de datos. Las medidas de tendencia central, en otras palabras, nos van a permitir describir en forma resumida al conjunto de datos de un estudio estadístico y se les denomina medidas de tendencia central porque por lo general los datos se acumulan en torno a un valor intermedio. La primera medida de tendencia central que vamos a estudiar va a ser la media aritmética o promedio. La media aritmética también es conocida como media o promedio. Es el valor obtenido de sumar todos los datos de un conjunto, ¿cierto? Un subconjunto, y dividir el resultado entre el número total de datos o elementos de ese conjunto o subconjunto que estamos hablando. Se puede simbolizar la media aritmética con X barra, es decir, aquí sería, cuando veamos X con esa barrita en la parte superior, va a significar medida muestral. Eso quiere decir que los datos que tenemos hacen parte de una muestra de un conjunto más grande. ¿Listo? Y cuando tengamos esta simbología mu, es decir, la letra griega mu, eso significa media poblacional. En otras palabras, hemos tomado o vamos a considerar todos los elementos de una población que estamos estudiando. Es decir, en ese caso, si no estamos tomando una muestra pequeña de un grupo más grande, sino estamos tomando todos los elementos de la población y de esa podemos sacar la media aritmética o promedio, ¿cierto? Y bueno, podemos definir la media aritmética de la siguiente manera, ¿sí? Considerando que vamos a tener un conjunto con n elementos, donde cada uno de esos elementos va a estar, digamos, identificado con un subíndice para indicar, digamos, su posición en el conjunto. En este caso vamos a tener x1, que va a ser el primer elemento del conjunto, x2 el segundo elemento del conjunto, y xn va a ser el último elemento del conjunto. Como podemos observar, acá tenemos tres puntos suspensivos que indican pues que
Entre x sub 2 y x sub n, pues pueden haber otra cantidad de elementos, ¿cierto? Que no vamos a definir cuántos, sino depende pues del ejercicio o del problema que estemos tratando, pues va a considerar cuántos elementos puede tener el conjunto, en este caso el valor de n. Entonces la medida aritmética considerando esta simbología de conjunto de datos puede definirse de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que x barra generalmente se trabaja con medidas muestrales. Entonces vamos a empezar, digamos, a definir la media aritmética como si fuera una media muestral. Entonces va a ser que la media muestral va a ser igual a la división de 1 entre el total de elementos del conjunto, que es n. ¿Sí? Por lo que vamos a hacer es por la suma, ¿cierto? ¿De quiénes? La suma de cada uno de los elementos del conjunto, es decir, cada una de las x, ¿cierto? Y vamos a indicar que vamos a sumar las x y ¿qué elementos de las x vamos a sumar? Pues todas las xy, es decir, desde x igual a 1, o sea, el primer elemento del conjunto de x1, hasta el último elemento del conjunto, es decir, hasta x sub n. Entonces, en otras palabras, esto quiere decir que lo que vamos a hacer es tomar 1, si multiplica por la sumatoria, es decir, la suma de todos los elementos del conjunto, y finalmente dividimos entre n. Es importante pues reconocer esta simbología porque muchas veces en los libros de texto, en las explicaciones un poco más formales, cuando ya estamos estudiando una carrera de estadística como tal o de matemáticas como tal, se requiere el manejo pues, de esta forma de escribir o de sintetizar la información. Entonces, aquí tenemos este símbolo, que es el símbolo de sumatoria, que viene también de la palabra griega sigma, que significa suma o sumatoria. Entonces, siempre que encuentren ustedes este símbolo de sigma, significa sumatoria, vamos a encontrar en la parte inferior el término i, que indica que es para indicar desde dónde empieza la suma y el término n hasta dónde finaliza la suma. En este caso, i va a ser el primer elemento del conjunto, que va a ser en este caso el valor de 1 para el primer elemento y n hasta el último. Por eso va de principio a fin, quiere decir que esta sumatoria suma todos los elementos desde el primero hasta el último del conjunto de datos. Y ya escribiéndolo en unos términos más prácticos, por decirlo así, en matemáticas sería así. Entonces vamos a tener que la media muestral, o sea, x barra, va a ser igual a la suma del primer elemento más el segundo más el tercero si hay. Seguimos sumando puntos suspensivos hasta el último. Sumamos todos los elementos y dividimos finalmente entre el total de elementos que tenga el conjunto, ¿cierto? O que se hayan tomado en la muestra, en este caso, n. Un ejemplo práctico del cálculo de la media aritmética sería el siguiente. Necesitamos encontrar la media aritmética o promedio de los puntajes obtenidos por un grupo de 10 estudiantes en la asignatura de matemáticas. En este caso tenemos 10 datos, un conjunto con 10 datos, 37, 41, 35, 39, 45, 49, 33, 46, 33 y 39. Ahí tenemos los 10 datos, que son las notas respectivas de 10 estudiantes. ¿Sí? En este caso tenemos que 41 es la nota que tenemos registrada del segundo estudiante, 45 es la nota obtenida y tenemos registrada del quinto estudiante, para una muestra pues, de un grupo tal vez más grande. Entonces la media aritmética, a partir o recordando la fórmula de la media muestral, la media aritmética muestral, dice que es igual a 1 sobre el valor del total de datos por la sumatoria de todos los valores, ¿cierto? De todas las x, es decir, de todos los datos, desde el primero, desde i igual a 1, hasta el último del conjunto dado, es decir, hasta n. Y pues escribiéndolo en otra forma, recordando la expresión de la media aritmética general, por decirlo así, pues vamos a sumar todos los datos desde el primero
consecutivamente hasta el último y dividimos entre el total de datos. Entonces, ya colocando o estableciendo, digamos, los parámetros para este ejercicio, entonces tendríamos que la media aritmética muestral en este caso, pues va a ser igual a 1, n es igual a 10 porque tenemos 10 datos, ¿cierto? De 10 estudiantes. Y vamos a reemplazar ya en la expresión de sumatoria, vamos a colocar que vamos a sumar desde i igual a 1, o sea, el primero, hasta i igual a 10. Y entonces ya ahí empezamos a hacer el procedimiento. Entonces, escribimos todo el conjunto de datos, todos los elementos en una sumatoria. Entonces empezamos con 37, que es el primero, 41, que es el segundo, los sumamos, vamos sumándolos y la suma en general nos va a dar 397. Una vez que tenemos ya el resultado de la suma de todos los elementos del conjunto, dividimos entre el total de elementos del conjunto, que es 10, y vamos a obtener una media o promedio que va a ser de 39.7. Podríamos decir que si la nota mínima, digamos, para aprobar el curso fuera de 30, ¿cierto? Tomando un valor de 10 a 50, pues que en promedio los estudiantes de ese grupo, ¿cierto? Tienen notas muy superiores a la nota mínima para aprobar. Entonces, ese 39.7 es un representante, como dijimos, es una medida de la tendencia central de todo el conjunto de datos. Si es una medida de la tendencia central, quiere decir que vamos a tener algunos estudiantes por encima de 39.7, otros muy cerca de 39.7 y otros por debajo de 39.7, pero también que están cerca. Es decir, en cierta forma, podemos decir que 39.7 es un representante de ese conjunto y vamos a poder describir a el grupo a través de esa medida de tendencia central. Entonces, cualquier persona podría decir, vamos a decirlo, con diferente grado de exactitud, ¿cierto? Que 39.7 es el promedio de ese grupo y que en general ese grupo tiene notas superiores o muy superiores a la nota mínima para poder aprobar. Veamos qué tan representativo sería ese 39.7. Es decir, 37 se acerca a 39.7, es representativo, 41 también está cerca, 35 está un poco por debajo, 39 está muy cerca, 45 está por encima, 49 está por encima, 33 está algo por debajo, 46 está muy por encima, 33 está algo por debajo y 39 está muy cercano a la medida de tendencia central. Entonces, podemos observar que 39.7 sería un valor muy cercano a 39 y a 39, es decir, representa muy bien a los otros dos datos, pero como necesita que ese 39.7 sea representativo de todos, entonces por eso vamos a encontrar unos valores por debajo y otros valores por encima, y 39.7 es como el punto central entre los extremos inferiores y los extremos superiores, que son de 33 y de 46, y la suma de todos ellos, el promedio, nos va a dar un valor central que los va en cierta forma a representar. ¿Listo? Va a ser más o menos representativo dependiendo de lo que conocemos como la variación de los datos. Es decir, si tenemos que el valor inferior y el valor superior del conjunto de datos está muy lejano, pues va a ser menos representativo, ¿cierto? Pero si el valor más pequeño de este conjunto y el valor más grande son valores muy cercanos, ¿sí? Son valores muy cercanos entre sí, entonces 39.7 va a ser una mejor medida de tendencia central, es decir, va a ser un mejor representante de todo el conjunto. Entonces, puede que tengamos una media aritmética muy representativa o poco representativa. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer una observación detallada de comparativa de la medida, en este caso de la medida central, la media
con cada uno de los datos o con todo el conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, eso para tener en cuenta. La segunda medida de tendencia central que vamos a estudiar en este video es la mediana. ¿Qué es? Pues es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. La vamos a simbolizar con las letras M mayúscula, E minúscula y con una barra en la parte superior. Lo podemos hacer de la siguiente, de esa forma. Entonces, eso se va a leer siempre como la mediana. Recuerden que tenemos un grupo de datos ordenados de menor a mayor y la mediana es la posición, ¿cierto? Es el valor que ocupa la posición central de ese conjunto. Entonces, vamos a tener dos situaciones. El caso 1, cuando el conjunto tiene un número impar de datos. Entonces, en este caso, ¿cómo hace un número impar de datos? Pues sí, por ejemplo, si tenemos 3, 4, 5 elementos, entonces tenemos 5 elementos, 5 es un número impar. El valor de n es impar, número de datos impar. Entonces, vamos a decir que la mediana, primero que todo, vamos a tener en cuenta que están ordenados los datos 2, 3, 4, 7, 9, sí están ordenados. Y vamos a buscar el valor central de ese conjunto. En este caso, vamos a darnos cuenta que tenemos el 4. El 4 es el valor central. Van a quedar dos elementos a la izquierda, dos elementos a la derecha, y entonces el valor central va a ser el 4. Y va a ser muy fácil entonces identificar cuál es la mediana. La mediana es 4. Entonces, en este caso, esta medida de tendencia central nos está diciendo que 4 es el valor que ocupa la posición central, ¿sí? Del conjunto. Entonces sería un representante de ese conjunto, ¿cierto? Entonces, eh, puede ser también un buen representante, ¿cierto? Puede ser un bien representativo o poco representativo. También depende de qué. Va a depender es del rango, o sea, de la variación entre el valor inferior y el valor superior. En este caso, eh, entre 2 y 9 la variación es 7 y 7 pues significa que hay 7 puntos de distancia. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí vamos a tener desde el 4 hasta el 2 tenemos 2 unidades y desde el 4 hasta 9 tenemos 5 unidades. Entonces, quiere decir que 4 puede representar mejor al 2 y al 3 que, que al 9. Es decir, de cierta forma, eh, el 4 o la mediana en este caso va a ser buena representante del conjunto entre más cerca esté a todos los valores del conjunto, ¿cierto? Y menos representativa entre más lejana esté a, a gran parte de los elementos del conjunto. Entonces, eso, eso es para comparar o tener en cuenta también el caso de la mediana. El caso número 2 es cuando el conjunto tiene un número par de datos. Entonces, en el caso anterior, pues habían 5 elementos en el conjunto. En este caso tenemos, en este ejemplo, tenemos el 1, el 2, el 4, el 7, el 9 y el 12 para un total de 6 elementos. Entonces, nos damos cuenta que no hay un elemento central, ¿cierto? Que podamos elegir como el centro del conjunto ordenado de datos. Entonces debemos tomar los dos del centro. Entonces en este caso tenemos el 4 y el 7 que son los elementos centrales. Nos quedan el 1 y el 2 a la izquierda, o sea, dos elementos a la izquierda, nos quedan dos elementos a la derecha, que sería el 9 y el 12. Entonces, vuelvo y repito, tomamos los dos del centro, ya que no hay uno solo, el 4 y el 7, y de ese 4 y 7 lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. Entonces va a ser 4 más 7 igual a 11. 11 dividido entre 2 es igual a 5.5. Y de esa forma obtendríamos el valor de la mediana. La tercera medida de tendencia central eh, vamos a identificarla como la moda y se simboliza con la letra MD. ¿Listo? Y también se puede colocar el símbolo, una barra en la parte superior, pues para indicar que es la moda. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué es la moda? La moda
es el valor que más se presenta en el conjunto de datos. En otras palabras, el que tiene mayor frecuencia en el conjunto, el que se presenta más en todo el conjunto. Entonces, vamos a tener cuatro, cuatro casos. El caso uno es si tenemos un conjunto de datos y un dato presenta la mayor frecuencia de todos. Entonces, observemos acá con mucha atención, tenemos un conjunto con 3, 6, 9, 10 elementos. Aquí no nos fijamos tanto en el número de elementos total, sino miramos más que todas las veces que aparece cada uno de los datos. Entonces, miren que aquí tenemos que el 2 aparece dos veces, el 3 una, el 5 tres veces, el 6 una, el 8 una y el 9 dos veces. ¿Cuál es el que es más común, el que más se presentó? Pues tenemos que el 5 le gana a todos porque se presentó tres veces. Entonces, vamos a decir que la moda es igual a 5. Y como solamente hay un dato, que es el que tiene mayor frecuencia de presentación en el conjunto, de repetición en el conjunto, vamos a decir que ese conjunto de datos tiene una distribución unimodal. Uni significa de una moda. El caso 2, continuando con formas de determinar la moda de un conjunto de datos, es cuando, en este caso, el caso 2 es cuando dos o más variables tienen la misma frecuencia. Y esa frecuencia, o sea, esa frecuencia va a ser máxima. Entonces la distribución de los datos se va a poder denominar bimodal, si son dos los que tienen la mayor frecuencia, dos datos los que tienen mayor frecuencia, o multimodal si ya son más de dos datos. Entonces en este caso, miremos el ejemplo, sería 3, 6, 9, 12 y 14 elementos de este conjunto y empezamos a hacer el conteo de cuántas veces aparece cada dato. Entonces el 2 aparece tres veces, el 3 dos veces, el 4 está apareciendo tres veces, el 6 una sola vez, el 8 dos veces y el 9 tres veces. Entonces, el mayor número de veces que se repite un dato es tres veces, ¿cierto? Pero hay empate entre el 2, que aparece tres veces, el 4 que aparece tres veces y el 9 que aparece tres veces. Entonces, en este caso, y nos damos cuenta que están en cierta forma también separados, ¿no? Entonces vamos a decir que la moda no va a ser un solo valor, sino vamos a nombrarlos a todos. La moda va a ser el 2, el 4 y el 9. Y vamos a decir que este conjunto tiene una distribución multimodal. Bien, recordemos, el 2 y el 4 y el 9 eh, están repetidos tres veces cada uno de ellos. Y esa es la máxima repetición que hay de datos en todo el conjunto. Entonces, por eso tomamos los tres como moda. El caso número 3 es cuando todos los datos de una serie, ¿cierto? De elementos de un conjunto tienen la misma frecuencia. Es decir, hay empate en la cantidad de veces que aparecen en el conjunto cada uno de los elementos. Entonces vamos a denominar esta situación como de distribución amodal. A significa sin y modal pues de moda. Entonces es que no hay moda o carece de moda. Entonces visualicemos de nuevo el ejercicio. Tenemos en este caso 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos y nos damos cuenta que el 2 está dos veces, el dato 3 está dos veces, el 4 está dos veces, el 5 está dos veces, el 7 está dos veces y el 9 está dos veces. Es decir, que todos los elementos o cada uno de los datos de conjunto tienen la misma frecuencia, es decir, aparecen con la misma frecuencia, aparecen dos veces todos aparecen dos veces, están empatados, no hay ninguno que aparezca más o menos veces, entonces vamos a decir que este conjunto tiene una distribución amodal, o bueno, pues mejor decir que es amodal o carece de modal. Por último, el caso 4 en el cual tenemos dos datos en posiciones adyacentes que son los que se presentan con mayor frecuencia. La moda será el promedio de estos dos datos. Veamos el ejemplo para describir mejor la situación. Primero que vamos a hacer es darnos cuenta que este conjunto tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos y vamos a hacer el conteo de cada uno de estos datos para ver cuántas veces aparece cada uno de ellos y así determinar
cuáles son los que tienen mayor frecuencia. Entonces tenemos el 0 está una sola vez, el 2 está una, dos, tres veces, va ganando el 2 con tres veces. Tenemos el 3 tres veces, es decir, está empatado. El 2 y el 3 con la mayor cantidad de veces que aparecen en el conjunto de datos. Tenemos el 5 que es una sola vez, tenemos el 7 una sola vez, el 8 una sola vez, el 9 una sola vez. Es decir, que tenemos un empate entre el 2 y el 3 con la mayor cantidad de veces que aparecen o la mayor frecuencia con la que aparecen en el conjunto. Tres veces el 2, tres veces el 3 y están en posiciones 1, ¿cierto? Junto al otro, están en posición adyacente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es decir que la moda va a ser el promedio de esos dos valores adyacentes. Vamos a tomar el 2, vamos a tomar el 3, lo sumamos, nos da 5 y dividimos entre la cantidad de elementos que quedaron empatados, que fueron 2, ¿cierto? O sea, el 2 y el 3 suman dos datos quedaron empatados, entonces queda 5 y 2, 5 dividido entre 2 nos daría 2.5. Y pues esa sería, en este caso, la moda.